Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando cómo eran estos equipos antes de ser comprados por grandes empresas. No es un tema nuevo en el canal, ya hemos repasado Red Bull, Citigroup y otras inclusive franquicias, empresas que han comprado equipos, pero puntualmente hoy lo que vamos a estar repasando es algunos equipos a los cuales cuando fueron comprados por estas empresas les cambiaron absolutamente todo. Su historia, su escudo, sus colores, su nombre inclusive, y vamos a repasar justamente cómo eran antes y cómo fueron después de ser comprados. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y también que en los canales secundarios, que voy a dejar los links en la descripción, y que ahora sí arrancamos con el video. Vamos a comenzar hablando acerca de un equipo que se llamaba en su momento Melbourne Heart. Un equipo fundado en el año 2009, que en ese momento tenía los colores rojo y blancos, que el escudo era una especie de M roja que tenía que ver también con un poco de forma de corazón, obviamente en relación al nombre, que se había creado en su momento para hacer cierta rivalidad con el equipo más importante de Melbourne, que era el Melbourne Victory. Duró 5 años, no tuvo títulos, hasta que finalmente en el año 2014 fue comprado a cambio de 12 millones de dólares australianos por el Citigroup. Una vez que fue comprado se decidió cambiar absolutamente todo, el escudo, mucho más similar a lo que se venían manejando en las otras equipos del City. Se le cambiaron los colores, característicos de gran parte de los equipos del City, que es el celeste y a lo sumo el blanco, y principalmente se le cambió el color, el escudo, mejor dicho, y también el nombre, que fue cambiar de Melbourne Heart a cambiar completamente al Melbourne City, obviamente haciendo referencia al Citigroup. A partir de ese momento se ficharon algunos jugadores interesantes, pasó por allí por ejemplo Tim Cahill, Aaron Moy, jugadores australianos de bastante renombre y de los mejores que han surgido de ese país, y también en su momento llegó a jugar el Guaje Villa, el delantero español, tuvo un paso también por el Melbourne City. En cuanto a títulos, logró ganar 2, la FFA Cup en el año 2016 y después en el año 2021 logró ganar la A-League, que obviamente es la liga más importante de ese país. Otro también equipo ligado directamente al grupo City que cambió su historia, cambió su escudo, cambió sus colores, es el caso del Club Atlético Torque. Equipo uruguayo fundado en el año 2007, que la realidad es que tuvo una muy buena escalada en sus primeros años, logró desde prácticamente ser un equipo amateur en solamente una década, en el año 2017 llegar a la segunda división del fútbol uruguayo, el segundo escalón en cuanto a importancia. Justamente en el año 2017 el City buscaba alternativas para poder expandir sus redes a Sudamérica, algo que hasta ese momento no había hecho, al menos de forma formal, teniendo obviamente un equipo propio, y decidió invertir en el Club Atlético Torque. De esta forma decidió cambiar obviamente el escudo, muy similar en cuanto al formato, si lo pueden ver, a lo que era en su momento el del Melbourne City, y decidió también cambiarle el nombre por el de Montevideo City Torque. Le mantuvieron el Torque, pero obviamente agregaron Montevideo y agregaron el City, que es algo característico. Los colores también, se cambió una especie de azul un poco que tenía en su momento el Torque por el celeste característico de todos los equipos del City. A partir de ese momento lograron el ascenso a primera división, luego descendieron nuevamente a segunda, pero lograron nuevamente volver a primera, fueron subcampeones del intermedio del año 2018 y ya han logrado jugar la Copa Sudamericana del año 2021, la primera competencia internacional que ha jugado este equipo. Nos vamos ahora a hablar acerca del Sportverein Austria Salzburgo, un equipo fundado en el año 1933, que los colores característicos que tenía sin ningún tipo de duda era un violeta fuerte, un violeta oscuro, que tuvo distintos logos. En su momento tenía un logo con una fábrica, después el último logo que tenía era el de un jugador con la camiseta violeta y el nombre del equipo, que la realidad es que logró algún que otro título durante la época en la cual estuvo y mantuvo este nombre, 3 ligas, 3 Supercopa de Austria, además subcampeón de la Copa UEFA, hasta que en el año 2005 fue adquirido por la empresa Red Bull. A partir de ahí, como hace Red Bull, que inclusive creo yo que los cambios son aún más radicales que los que realiza el City, decidió cambiar absolutamente todo, cambió el escudo del equipo por el característico de Red Bull con el caballo con las alas, cambió los colores por los característicos de Red Bull, blanco y rojo por el violeta que tenían, y obviamente le cambió el nombre a Red Bull
Salzburgo. A los aficionados esto claramente no les cayó bien, sobre todo un equipo con tanta historia, por lo cual decidieron refundar nuevamente el equipo que hoy en día compite en las ligas amateur. La realidad es que hicieron un gran equipo, es un bastión realmente que tiene Red Bull con muchísimas promesas. De allí han salido Haaland, ha salido Upamecano, ha salido Mané, simplemente por nombrar algunos casos. Es un equipo que desde que fue comprado ha ganado 12 títulos de liga y 8 de Copa Austria, por lo cual realmente se ha convertido claramente en el equipo más dominador que tiene ese país. Otro caso también ligado a Red Bull es lo que ocurrió en su momento con el New Jersey Metro Stars, un equipo fundado en el año 1994, que es el mismo año en el cual se funda la Major League Soccer, por lo cual era un equipo fundador de la Liga de los Estados Unidos, que hoy en día sigue compitiendo. Un equipo que en su momento llevó a alguna que otra estrella, como Lothar Matthaus, el alemán. Un equipo que la realidad es que los colores que lo caracterizaban eran el rojo, que también estaba muy presente, pero más que nada también el negro y el amarillo se podía ver en el escudo, y que no había logrado hasta el año en el cual Red Bull se involucra en ningún título ni mucho menos. En el 2006 deciden adquirir esta franquicia, le cambian el nombre, pasa de Metro Stars a New York Red Bull, obviamente le agregan el escudo característico de Red Bull, le cambian los colores a rojo y blanco, que es lo que usan en prácticamente todo, y a partir de ahí empiezan a adquirir algunas estrellas. Recordemos, pasaron Rafa Márquez o Thierry Henry, el francés, y lo mejor que han logrado desde la parte deportiva es llegar a una final de la MLS Cup, que fue en el año 2008, donde lamentablemente perdieron, por lo cual, más allá de haber sido adquirido, no han logrado hasta el momento capitalizarlo con ningún título. Nos vamos ahora a hablar acerca de un caso particular, que es el del SSB Markstrand. Y digo que es particular porque, a diferencia de todos los que voy a nombrar en este video, es un equipo el cual no fue cambiada su historia íntegramente, porque según lo que figura en Alemania, este equipo lo que se hizo fue comprarle la licencia, es decir, el cupo en el cual jugaba, pero el equipo, la historia, se ha desligado completamente del nuevo equipo. Obviamente es un equipo que no tenía mucha relevancia, estaba en la quinta división alemana, se había fundado en el año 1945, los colores que lo caracterizaban era el color azul de su escudo, muy diferente al actual, hasta que en el año 2009 Red Bull le compra la licencia y funda el Rasenball Sport, porque no le permitían ponerle Red Bull, Leipzig, que es obviamente el equipo más importante que hoy en día tiene la bebida energética. Es un equipo que después se termina refundando nuevamente y hoy en día sigue jugando en la quinta división, por lo cual no ha cambiado tanto en cuanto a esa estructura, y la realidad es que el RB Leipzig es un equipo prácticamente nuevo, a diferencia quizás de los otros que nombré, que la historia se ha mantenido ligada al equipo. Obviamente es un equipo que logró pasar de quinta a primera división, que ha sido 2 veces subcampeón de la Bundesliga, 2 veces subcampeón de la Copa Alemana, que ha llegado a las semifinales de la Champions League, pero que hasta el momento, más allá de eso, no ha logrado tampoco conseguir ningún título, más allá de que se ha posicionado como uno de los equipos más interesantes del fútbol alemán en los últimos años. Y el último de los casos que está ligado con Red Bull es lo que ocurrió con el Club Atlético Bragantino, un equipo brasileño fundado en el año 1928, que había obtenido el campeonato paulista en el año 90, que sin duda su década dorada fue justamente la del 90, porque estuvo prácticamente todas las temporadas jugando en el Brasileirao, que es la máxima categoría del fútbol brasileño, que los colores que lo caracterizaban y en su escudo y en su camiseta eran el blanco y negro, muy similar al escudo en lo que es, por ejemplo, hoy en día Santos, también un equipo emblemático de allí, hasta que finalmente en el año 2019 es adquirido por Red Bull. Le cambian absolutamente todo, un equipo que en ese momento estaba en la Serie B, le cambian el escudo, le cambian el nombre, que pasa a llamarse Red Bull Bragantino, le cambian los colores por el típico blanco y rojo de todos los equipos de Red Bull. En esa primera temporada logran que automáticamente suba a la primera división, luego de eso se logró estabilizar en la primera división e inclusive ya ha jugado su primera final de Copa Internacional, que fue este año donde lamentablemente perdería la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Paranaense. Y por último, para cerrar, una historia que no está ligada ni a Red Bull ni al Citigroup es lo que ocurrió con Atlético San Luis. En el año 2013, la historia va por acá, es trasladada la sede del equipo de San Luis Fútbol Club a Chiapas, por lo cual la ciudad de San Luis de Potosí se iba a quedar sin equipo, y finalmente lo que terminan haciendo para seguir teniendo su propia franquicia es adquirir a los Tiburones Rojos de Veracruz y fundan este equipo que es Atlético San Luis. Hasta el año 2017 se mantuvo siempre peleando en la Liga de Ascenso, pero sin mayor repercusión, hasta que justamente en esa temporada es comprado el 51% de las acciones por el Atlético de Madrid, que ha hecho esto con distintos equipos. A partir de ese momento le cambian el escudo, principalmente el escudo era de color azul, se lo pasan a los colores del Atlético de Madrid,
un rojo y blanco. También le agregan el Atlético de San Luis, es lo único que modifican en cuanto al nombre. Es cierto también que los colores que tenían antes se mantienen hoy en día en la camiseta alternativa, por lo cual la modificación no es tan brusca, pero sí es cierto que el escudo cambió y los colores que representaban la camiseta principal también. El equipo logró ascender en el año 2019 a la Liga Mexicana y actualmente es una de las franquicias que disputan la primera división del fútbol de México. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente entiendan que hay más equipos que fueron comprados por empresas, pero que no todos esos equipos cuando fueron comprados decidieron cambiar absolutamente todo. El Girona de España en su momento cuando fue comprado por el City sigue manteniendo los mismos colores y un escudo muy similar. Sin embargo, como vimos en estos casos, hay muchos que terminan cambiando prácticamente todo a través de las compras por estas empresas. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y los veo mañana en otro video.